Programa patrocinado por Óptica Rafael García González. Bienvenidos, estamos otra vez en Diálogos con Sentido. Este programa nos acompaña don Ramón Herrero Muñoz, cura párroco de Saltera desde el mes de septiembre. Bienvenido, Ramón, a Conexiones a la Fe. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? Las primeras impresiones cuando llegaste aquí a Saltera, aunque conoces bien Saltera porque eres de aquí, al lado de Albaida, las primeras impresiones y la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. Cuéntanos. Bueno, las impresiones buenas. Yo siempre que llego en los cambios que he tenido de parroquia, pues intento llegar y no ser terremoto, sino llegar con pies de plomo, ver lo que hay, ir viendo y analizando todas las cosas, porque hay veces que no tiene que llegar un sacerdote nuevo y que haya una hecatombe en la parroquia. Todo lo anterior era malo, no todo lo anterior no era malo. Ni todo lo anterior era maravilloso y yo ya no tengo nada que hacer. Simplemente uno llega, ve, va observando, va viendo y todas las cosas que vaya de eso pues las va adaptando también a la manera de ser de cada párroco, ¿no? Sí, es verdad que el cambio ha sido un poquito radical, entre comillas, porque la parroquia de la que vengo, siempre se lo he dicho a la gente, tenía una idiosincrasia muy diferente a cualquier parroquia, ¿no? Era una parroquia en la que no tenía hermandades, una parroquia en la que tenía una pastoral flojita, entre comillas, muchísima cantidad de gente, de personas, pero luego efectivo de sacramentos era más floja. Tenía 350 personas en misa todos los domingos, pero después, por ejemplo, pues bautizo, boda, tal, eran bajos mínimos, ¿vale? En este sentido. Pero bueno, yo al llegar aquí, que como ya tú bien has dicho, pues conocía un poco o conozco un poco la realidad porque soy de 2 pueblos más para allá, pues más o menos el entorno de las Jarafes es conocido y lo único que he hecho ha sido adaptarme a las circunstancias, por así decirlo, y como te he dicho, viendo ir poco a poco, pues tema hermandades, tema parroquia, y poco a poco. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese contacto con las hermandades y los grupos parroquiales? Pues fue llegar Aquí y tenemos unas llegar y chocarme. Porque el mismo día, o sea, la semana en la que llegué, el mismo día en el que llegué, tuve la misa con la hermandad del Rocío en la ermita, en el Rocío, y la misa de la hermandad de los blancos en la parroquia. O sea, después también he tenido ya los cultos también con la hermandad de los negros. Pero, o sea, que fue llegar y terremoto hermandades. Después de 5 años sin hermandades, pues llego y toma, venga. Pero bien, la verdad es que muy bien. He ido, nada, lo primero que se hace es poner en marcha lo más básico, que era el tema de las catequesis, que había que ponerlas en marcha, porque estábamos a mediados de septiembre, para empezar más o menos, siempre se suelen empezar el año pastoral, que así se llama así, en torno al principio de octubre y termina más o menos pues a principios o finales de junio, ¿no? Por así decirlo. Normalmente se termina con el Corpus, aunque esta parroquia tiene la idiosincrasia de que el Corpus es en verano, ¿no? En este sentido. Pues suelen terminar con las comuniones o las confirmaciones y terminaría con el Corpus, pero nosotros posponemos ese final, entre comillas, y lo hacemos en el... Pero bien, ya se inició la catequesis, poco a poco ya he ido viendo con las hermandades, no tampoco con todas, porque con una de las hermandades, por ejemplo, ha habido cambio de junta, entonces también he tenido que amoldarme a conocer a uno, pero ahora voy a conocer a otro, ¿no? Entonces no puedo solo centrarme en los que acababa de conocer, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que ha empezado bien, hemos retomado también las misas en la capilla de la patrona los domingos, y nada, poco a poco haciéndome con todo. Y el objetivo, o sea, no sé si es la palabra exacta, el objetivo tuyo como párroco, no creo que sea la palabra exacta, pero ¿a dónde va? ¿A dónde queremos? O sea, ¿cómo objetivo, oficialmente sí hay unos objetivos marcados por la diócesis, pero luego también hay la adaptación al lugar. O sea, no me puede decir que sea lo mismo la parroquia de la Magdalena de Sevilla, que es Iglesia Sevilla Centro, con a lo mejor la parroquia de Alanís de la Sierra, o a un pueblo perdido de la Sierra Sur. Son idiosincrasias muy diferentes, ¿no? Sí te pone
digamos, un lema o una oficialidad de este año se va a valorar o se va a tomar por referencia la pastoral del acercamiento desde Cáritas, por ejemplo. Pues otro año se potencia más el mundo de los jóvenes. Otro año se potencia más cada año. No quiere decir que no lo hagas todos los años, sino que pues este año se va a hacer y se va a potenciar cada. No me pidas que me acuerde del año porque no me acuerdo, porque como se hace por ciclos de 4 o 5 años, no me acuerdo este año el lema que se cogió. Tendría que buscarlo y mirarlo, pero ya, no ya nos enteraremos y lo diremos aquí en exactamente. Conexión a la Pero el objetivo es directo, la transmisión de la fe y la evangelización de las almas a mi encargo, que son el pueblo de Salteras, en todos sus ámbitos, desde los pequeños a los jóvenes, a los adultos, o a través de los sacramentos en cuanto a la comunión, a la Eucaristía, a las confirmaciones, a la misma Eucaristía dominical o intersemanal, pero siempre abarcando todos los núcleos, ¿no? Bueno, y como eres de aquí, de Albaida, del pueblo vecino, la iglesia la conocías, pero ahora que es tu casa, tu lugar de trabajo, ahora que has visto todos los rincones, ¿qué te parece más o menos así arquitectónicamente y todos los rinconcillos? Porque, oye, creo que también existirá mucha diferencia con la de Tomares, ¿no? La de Tomares no puedes comparar con la de Tomares porque la de Tomares tiene 10 años. Ajá. Es una arquitectura moderna. Es muy diáfana, tiene mucha luz, pero es blanca completamente, sin imágenes. Tiene el retablo, que es un crucificado y una virgen, y para usted de contar, no hay más. Literalmente, no hay más. Yo tengo una anécdota que se la cuento mucho a la gente, a los que me conocen. Yo tenía mucha relación con don José María, por circunstancias de la vida. Don José María era, como sabéis, era profesor, era maestro, fue director muchos años del colegio de Olivares, de uno de los colegios de Olivares, y pues mi padre era director del colegio de Albaida, porque mi padre no es natural de Albaida, la que es natural de Albaida es mi madre. Mi padre ya falleció hace unos años, pero al ser director y con don José María, pues se conocía mucho entre ellos. Los directores de los colegios de las Jarafes, no tenían sus reuniones. Don José María, yo siempre digo, don José María comió muchísimas veces en mi casa. Privilegio. Exactamente, y entonces yo tenía la broma o la anécdota, antes de ser ni siquiera sacerdote, ya con la intención de saber que quería serlo, se lo decía a don José María de broma. Digo, don José María, usted me cuida la parroquia, que a mí me gusta mucho, que el templo me gusta mucho, porque el templo es precioso. Digo, a mí me gusta mucho, usted me la cuida, y cuando usted se vaya a jubilar o se vaya a morir, se lo decía de broma. Digo, usted me la deja en herencia. Obviamente eso no se hace así, pero bueno. Pero bueno, más o menos ha pasado. Pero mira, el Espíritu Santo ha querido que marque todo esto y aquí estoy. Y la verdad es que el templo es muy bonito. Tiene una visual que entra a la vista y que llama la atención externa y sobre todo interna. Tú al entrar ves esa belleza de ese ladrillo visto, que no es muy corriente tampoco en muchas iglesias, y que a mí siempre me llamaba la atención. O sea, yo se lo decía de broma, pero mira, la broma ha querido que el espíritu sople y me trajera hasta aquí. Magnífico. Y bueno, ahora hablando un poco de tema arquitectónico, el nuevo proyecto que empezó don Martín de la casa, ¿cómo va? Cuéntanos un poquito qué funciones va a tener o qué... Claro, el complejo inicial es un complejo que tiene dos realidades. Una realidad es complejo parroquial de salones parroquiales o salones para catequesis, entre comillas, o para reuniones, y otra parte vivienda del párroco que esté de turno. En este caso pues, estaba don Martín, él desafortunadamente no la ha podido disfrutar porque no se ha terminado en el periodo que se ha retrasado un poquito, la verdad, las obras, porque debería haber estado terminado ya, más o menos. Y pues me tocará a mí continuar con esa labor.
Y si Dios quiere, pues de aquí a un plazo, espero, inferior a un año, supongo que sí, porque están las cosas ya avanzadas, Bastante avanzado. pues estará terminada, está la parte de los salones y la vivienda del sacerdote, pues del párroco arriba. En la parte de arriba. Un sitio privilegiado enfrente Sí. de la patrona. Tiene muy buena vista. Sí. La verdad que sí. Yo puedo rezarle y cantarle saetas a la patrona Ya te lo pedirá, desde el balcón. En el balcón, ya te pedirá en el balcón. Bueno, y hablando de la oliva, no sé, cuéntame de la patrona, ¿qué te parece la patrona? La conoces desde siempre, la Sí, hombre. cercanía, pero la hermandad de la oliva, la patrona Virgen de la Oliva, cuéntame lo que quieras. Estoy empezando vamos a dejarlo ahí para no meter la pata, porque yo la conocía, yo he venido algunas veces, incluso el 15 de agosto, estoy empezando a descubrir que sale más veces, y eso es lo que tengo que ir viendo poco a poco. No conozco la realidad porque no me acuerdo. La verdad es que en torno al mea culpa, a pesar de vivir a 2 pueblos de aquí, hace mucho tiempo que no venía. Hacía muchísimo tiempo. En cuanto, digamos, a hermandades se refiere. Sí, he venido martes santo, he venido miércoles santo, he venido el 15 de agosto, pero hacía bastantes años. También por la imposibilidad del cargo en ese aspecto, ¿no? Pues podía hacer perfectamente más de 20 años. Yo llevo ordenado de sacerdote 21 años. Y pues chispas más o menos será el tiempo que no venía. Eso sería porque la Virgen de la Oliva sabía que te iba a venir aquí de párroco. Ya vendrá. Ahora se va. Ya vendrá. Ahora se va, verdad. Bueno, entrando un poquito más en lo personal para que te conozcamos y la audiencia también te conozca. Si no hubieras sido sacerdote, ¿te hubieras dedicado a? Pregunta muy complicada. Yo no... Me gusta esa respuesta primero. Pregunta muy complicada, te explico el porqué. Yo dije en mi casa que quería ser cura con 7 años. Con lo cual dices tú... ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar si desde los 6, 7 años he dicho que quería ser sacerdote? Yo tengo antecedentes, no penales, antecedentes sacerdotales, tanto por parte de padre como por parte de madre. Tíos, abuelos, sacerdotes. Uno diocesano, que era por parte de mi padre, y otro religioso, que era carmelita, por parte de mi madre. Fue misionero en Venezuela 40 años. Entonces, lo he vivido en casa, familia religiosa, mis padres muy metidos en la iglesia, mi padre fue muchos años catequista, hermano mayor de la Sacramental de Albaida, porque mi padre fue maestro que lo mandaron destinado a Albaida. ¿Qué pasó? Pues allí se enamoró de una muchacha, que es mi madre, y afortunadamente se enamoró porque así estoy vivo yo. Yo tengo una hermana, somos dos hermanos, y ya te digo, lo que tengo esos antecedentes. ¿Qué hubiera sido? Pues mira, tengo mucho... yo cuando terminé los estudios, hice la selectividad y eché la prescripción, que se llama antiguamente. Sí, para lo de eso, yo eché varias cosas, digo, ¿y si no va bien la cosa? Oye, muchas veces muchos compañeros a mediados de carrera han visto no es mi camino, o incluso allí han dicho, oye, esto no es lo tuyo, esto no va bien la cosa, y se ha salido, o lo han invitado a salir, por decirlo de bonita manera. Me hubiera gustado, eché la prescripción para ser profesor de magisterio de idioma, de francés, y también de magisterio de educación especial. Por ahí a lo mejor hubieran tirado, aunque años después, o sea, a día de hoy, no me termina de llamar la docencia. ¿Has visto que me gusta mucho dar catequesis con grupos y tal, que se puede asemejar un poco a la docencia, pero yo no sé si una cosa continua me llamaría la atención, y soy hijo del cuerpo, ya digo, soy hijo de maestro, pero no lo sé. Las matemáticas me gustaban mucho, aunque las suspendí algunas veces. No me hubiera importado estudiar la carrera de matemáticas, que me gustan mucho siempre los números, pero yo siempre decía que me gustaba mucho estudiar, no para luego tener que refrendar lo que he aprendido, sino por el mero hecho de aprender.
yo suelo decir que tengo una base cultural amplia, sin tener una referencia única de lo, por ejemplo, ahora la juventud se especializa en un tema o desde muy joven y llegan a ser lo que sea, pero el resto de las cosas la tocan muy poco. Antes, en nuestra educación, se tocaba más el general y ahora se toca más lo particular. Sí. Ahora tenemos maravillosos doctores, entre comillas, de ramas, pero a lo mejor específicamente eso, a lo mejor le preguntas por otra cosa, por geografía, por no sé cuánto, por tal, y no saben. En una no saben educación más responder. direccional. Sí. En una educación. Y no es por tirarme el pegote, lo que no quiero ser pedante en este aspecto, pero siempre yo, en ese aspecto, con mi padre siempre lo hablaba, porque él decía que la educación iba a peor. Por lo menos eso decía él. Yo mantengo un poco en ese, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que antes la base cultural era más amplia, más genérica. Vamos, el mismo hecho con mi hermana y conmigo, y son 2 años de diferencia, y se nota. Y son 2 años de diferencia. Yo hablo ahora mismo, y alguna vez le pregunto a algunos jóvenes por algunas cosas sencillas. Por ejemplo, sale un año o una fecha que yo no sé, que yo de historia no me sé todas las cosas, pero las cosas gordas sí te sabes. Cuando se descubrió América, por ejemplo. Por ejemplo, claro, le decías tú tal, o cuando sale, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué sucedió en el año 1212? Que es una época, que es una fecha, pues la batalla de las Navas de Tolosa, por ejemplo. Una fecha que es 12-12, que es fácil de recordar. Una pregunta a la gente, dice, bueno, perdona, ni idea. Yo, pues esa cultura, yo personalmente la tengo en ese sentido. Pero por eso te digo, también porque jugaba mucho con mi padre al trivial. Pero sin jugar, o sea, nos preguntábamos. Sin quesito por medio. Exactamente, sin quesito de por medio. Yo preguntaba, él me contestaba y así. Nos gustaba. A mi padre le encantaban sobre todo los concursos de cultura. No esos concursos que nos meten ahora de ciertas cadenas que son fantásticos, los concursos que enseñan muchísimo, literalmente. Sí, enseñan bastante. Vamos, la programación muchas veces es para descambiarla. Bueno, y cuando te quedas con tu tiempo libre, ¿qué afición tienes? ¿Te gustan los paros, el campo, los puzzles? No. Yo siempre he sido muy deportista. De hecho, gente de aquí del pueblo sabe, me he enfrentado contra gente de aquí del pueblo, ¿vale? Yo he sido siempre a jugar fútbol. Jugaba con el Albaida. Pues entonces habremos jugado en contra, casi seguro. Pues no lo sé. Yo colgué las botas con 21 años. No, yo la colgué más tarde. Claro, me metí en el seminario. Claro, ahí no podía. Pero después, con 32, he estado desde los 32 hasta los 43, 44, jugando en los veteranos. Ajá. O sea que también he jugado fútbol, ya te digo, conozco a mucha gente con los que me he enfrentado. Bueno, me he enfrentado deportivamente. Después son amigos y conocidos, ¿no? En ese sentido. Y con todos los veteranos del Saltera hemos jugado varias veces. O sea que también jugué yo un par de veces. Yo, si te soy sincero, yo he jugado a todo lo que con donde haya una pelota que se mueva, prácticamente. He jugado federado al fútbol. He jugado federado al fútbol sala. He jugado federado al tenis. He jugado federado al baloncesto. He jugado porque se me han dado bien los deportes siempre. En equipo. En equipo. A mí me gusta. Bueno, el tenis también. El tenis es individual, pero por lo menos tiene. Se refiere, por ejemplo, que a mí correr, eso de correr, salir a correr solo no me gusta. A mí me aburre. Me aburre. Lo hago, últimamente algunas veces lo hago, salgo a andar o tal, que es lo que ahora estoy manteniendo. Porque tengo una lesión en el brazo que de momento me impide volver a jugar al tenis, que es una tendinitis en el brazo que se llama epicondilitis. Aquí tenemos una buena escuela de tenis, ¿eh? Con Manolo a la cabeza. Hoy precisamente me encontré a la delegada de deporte y estuve hablando un poco con ella. Sí. A ver qué podemos hacer por aquí. Por intentar mantener también seguir haciendo deporte, porque al final uno se hace sedentario y no es bueno. Entonces hay que pararse, que hacer un poquito de deporte, respirar. Y el poco tiempo libre que me queda, pues a lo mejor me pongo mi casquito, me voy a andar al campo, a despejarme, a desconectar ¿Escuchando música? Sí, generalmente sí, yo estoy todo el día cantando. ¿Qué tipo de música? De todo. Menos reggaetón, de todo. Sí, bueno, eso, hay una línea que no se cruza. Estridente no. Heavy metal no, pero vamos,
pero por ejemplo, baladas heavy son muy buenas, por son ejemplo. buenas, correcto. Pero generalmente, a mí me gusta todo tipo de música. Ya te digo, el reggaetón es una de las cosas que últimamente pues no la soporto. Por eso no la pongo. Pero generalmente, pues todo tipo de música. Generalmente pop, pero bueno, también escucho música clásica, escucho en su justa medida, en sus tiempos, marchas profesionales, pero ya cuando llega el tiempo. No todo el año, no. No como... Carnavales, también hombre, escucho carnavales. Eres de los Aunque no míos se también. pueda decir muy... Sí, hombre, sí se puede decir flojito con la boca un poquito tapado. Pero bueno. O la guerra de Don Carnal y Doña Cuaresma, Sí, que decías del libro de Buen Amor. Totalmente, pero bueno. Son épocas diferentes también. Eso es. Y pues poco más, no sé, bueno, leer, pero eso es de puertas para adentro. No hace falta salir y tener tiempo libre, sino buscar los ratos y los huecos. Porque esta pregunta es muy típica ahora en redes. ¿Eres de leer todavía en libro o en digital? Libro. Libro, en papel, ¿no? Bueno. Libro. Tengo un ebook, se llama. Sí. Yo es que soy de francés y el inglés lo llevo regular. Heredado, y estoy haciéndolo para meter también ahí. Y voy a probar con el ebook. Nunca lo he tenido. Soy más de libro, Me gusta más el olor a libro y a hoja. Bueno, otra cosita, a ver. En tu vida sacerdotal, ¿has tenido algún conflicto, algo así difícil que se pueda contar, lógicamente? Exactamente. Bueno, pues no. Porque claro, la vida de un cura párroco no es todo... No todo de rosa. Todo, ¿no? Bueno, se intenta que así lo sea, ¿no? En este aspecto, ¿no? Yo no recuerdo ningún conflicto así, si se ha hecho, pues se ha intentado resolver con el diálogo y ya está. O sea, en 21 años de profesión, entre comillas, pues da para mucho. Siempre hay alguna cosa porque no llueve a gusto de todos y no tengo por qué caer bien a todos, y a lo mejor tu criterio a la hora de hacer las cosas pues no son los que le gusta a tal hermandad, a tal persona, a tales padres de catequesis, a tal... Que sí, pues seguro que he tenido así reseñable y que ha habido sangre de por medio, no la recuerdo. No, la verdad es que no recuerdo ninguna. Ya te digo, siempre hay alguna cosa, siempre hay algún padre que no está de acuerdo con a lo mejor la fecha de la que le toca de catequesis, o sea, de la comunión, le ponen pero yo creo que son cosas menores, son cosas añadidas a lo cotidiano de esto, ¿no? A lo mejor sí hay más sentimientos guardados por tu parte del trato con los feligreses, que te cuentan sus historias, sus problemas, y te llevas a casa esas historias de feligreses, ¿no? Se intenta que no, porque, claro, el tema del sacramento de la confesión, por ejemplo, algunas veces son peliagudos, pero nosotros no somos baúles o discos duros que guardamos, porque al final también, por así decirlo, como utilizando el lenguaje joven, también te peta el cerebro cuando se satura, ¿no? Tú intentas llevar y acompañar y estar con las personas, pero luego intentas quitar de tu cabeza todos los conflictos y los problemas a la hora de acumular, que no quiere decir que luego cuando vayas a hablar con esa persona, pues no vuelvas a tener y saber el tema con el que estás hablando, porque no tiene que volver a cortarte esa persona su historia personal o otra vez. La sabes perfectamente, pero intentas, digamos, como aparcarla de no tenerla metida aquí, porque si no al final acabas volviéndote loco. Nosotros en la carrera de teología tenemos estudios de psicología, de sociología, de ética, que nos ayudan también a tratar, y cursos después para que estas cosas lleguen. Porque la sociedad cambia, cambia muchísimo. Claro. Y para eso también sirve después tú que te vayas ampliando esos conocimientos y por ejemplo, yo estando en el seminario, bueno, te mandan a hacer cursos tal, y uno de los cursos, por ejemplo, dice de estudios de acompañamiento, por ejemplo, espiritualmente a las personas y tal, pues eso te ayuda, claro. Bueno, pues no sé, para terminar ya, un mensaje que le quiera mandar aquí a Saltera, a los feligreses de Saltera, que vas a convivir con ellos. Un mensaje. Con nosotros. Simplemente había un lema hace muchos años, que era el de no nos mires, únete. Es decir, no
ven a descubrir la parroquia, ven a ver lo que hay y si hay algo que nos falta, dínoslo, por si podemos ampliar nuestro servicio, entre comillas, por así decirlo. El otro día, hace poco, me vino una joven que vino a plantearme que no había, que veía esa ausencia de grupo joven o de acercamiento, no separado de las hermandades, me refería, o sea, parroquial, digo, pues vamos a empezarlo. Digo, tráeme el grupo, vamos a hacer el grupo, vamos a hacer un grupo añadido a la parroquia de La Oliva y vamos a empezar sencillamente por conocernos, por hablarnos, por tener alguna formación específica para ir creciendo y vamos a ir haciendo. Abiertos a todo lo que venga, con un orden, claro está, no todo vale, la norma esa de todo vale, no todo vale, pero con un orden se puede ir encauzando y viendo las cosas. Que aquí me tenéis para lo que necesitéis, dentro de las posibilidades de un sacerdote y de una parroquia. Que no es una parroquia que tenemos unas cosas limitadas, que no somos ni una ONG, ni algo por el estilo, que pueda ser más amplio en ese sentido, pero podemos abarcarlo, y si no hay, como ya decía, pero que no te quedes con las ganas de hablarle o de decirle o de proponer o de tal. Si proponen una cosa y yo veo que es una barbaridad, pues no se hará. Y si veo que es factible, pues tiramos hacia adelante. Y que entre todos construir una parroquia, una iglesia y un pueblo pues más ordenados, entre comillas, al bien común. Pues muy bien, don Ramón, encantado de haberte entrevistado, charlado un ratito contigo. Y aquí tienes también tu casa en Conexión Arape, por si quieres transmitir algún mensaje el día que te haga falta. Pues muchísimas gracias y el placer es mío. Y como os decía antes, ya sabéis dónde estoy. Y si necesitáis alguna cosa, pues sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias. A ustedes. Programa patrocinado por Óptica Rafael García González.